Hola, buenas tardes. Mi equipo está conformado por Yanira Hadid, Wanda Santiago, Rosmarie Trujillo, Frisulis Iglesias y mi persona, María Ángela Mendoza. El día de hoy lo que vamos a realizar es una presentación sobre la percepción social del riesgo para nuestra asignatura de Psicología Ambiental para la Universidad de Yacambú. Hola, muy buenas tardes. Me presento nuevamente. Mi nombre es María Ángela Mendoza y para dar inicio con nuestra presentación voy a hablar sobre la percepción del riesgo como construcción psicosocial. Así pues podremos indicar que el riesgo en psicología ambiental no solamente se delimita un proceso técnico, no solamente se basa en las estadísticas en cómo se pueda medir ese daño que puede ocurrir o ese riesgo que se esté presentando, sino que es un proceso más subjetivo. Ahora bien, dentro de este orden de ideas, la percepción del riesgo podríamos indicar que es un proceso mediante el cual la persona interpreta, evalúa y reacciona ante una situación peligrosa. Ahora bien, cuando hablamos de un proceso subjetivo es que una persona puede reaccionar ante el riesgo de diferente manera que otra. Es decir, una persona ante una situación de riesgo puede llorar y quedarse paralizada, mientras que otra puede correr. Esto en base a que depende de la persona, de cómo es su personalidad. Esto se basa en los procesos cognitivos, las emociones, la parte cultural y también la social del individuo. Ahora bien, según el psicólogo Slovic en 1987, él determinó que las personas no solamente se basan en las matemáticas para saber sobre una situación de riesgo, sino que él reacciona en base a su juicio, en la intuición del miedo, por la incertidumbre y por la falta de control que tiene ante la situación. Continuando con la presentación, ahora vamos a hablar sobre la perspectiva sociológica, en donde en la obra La sociedad del riesgo, creada por el sociólogo alemán Beck en 1986, indica que estamos en un momento histórico, dando que la mayoría de los riesgos que se han generado en la actualidad son debido al mismo ser humano, debido a unos ejemplos, la contaminación industrial, la crisis climática y la energía nuclear, entre otros. Así pues, al mismo tiempo, Beck sostiene que como tal el riesgo, su potencial, lo delimita no solamente los cálculos, los análisis matemáticos, sino la perspectiva de la sociedad, cómo la sociedad lo delimita, las comunicaciones lo expresan y la parte política lo evalúa y lo transmite. Es decir, actualmente la parte de los riesgos ambientales no solamente son naturales, sino que es debido al desarrollo de la tecnología. Y esta percepción es actualmente delimitada por la sociedad, como se mencionó anteriormente, por la parte institucional y los medios políticos. Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre los factores psicológicos de las perspectivas del riesgo. Así pues, tenemos que Slovic en el 2000 indica que hay diferentes dimensiones del riesgo que son interpretados según la persona, en donde tenemos el control percibido. Mientras mayor control se tenga en una situación de riesgo, menor va a ser la percepción de miedo. Luego tenemos la familiaridad, en la cual mientras más cotidiano sea lo que sería esta situación de riesgo, igualmente es menor la percepción del miedo. Tenemos lo carácter catastrófico. Mientras mayor sea la cantidad de personas que se vean involucradas, es decir, la cantidad de muertes como en un terremoto, mayor es la percepción de peligro. Y por último tenemos el impacto en generaciones futuras. Cuando se piensa en niños, niñas y en generaciones futuras, mayor se crea lo que sería la preocupación moral por la vida de estas personas. Continuando, vamos a hablar sobre la relación con la psicología ambiental. Así pues, en la psicología ambiental, cuando se tiene una percepción de riesgo, es fundamental dado que ésta influye sobre la conducta del proambiente. Así pues, si una persona no está consciente de la contaminación que la rodea, no va a crear una buena conducta ambiental. O si la persona no está consciente de la contaminación ambiental, no va a crear hábitos sostenibles. Cuando se tiene una percepción del riesgo, esta permite que haya una mayor concientización y prevención de la misma. También permite crear comunicación ambiental
y también permite crear la misma responsabilidad pro ambiente. Recordemos que la psicología también es científica, por lo cual en esta parte trabajaría con la parte científica como con la acción social. Gracias. Mi nombre es Yanira Hadid. Para analizar la caracterización y cuantificación del riesgo, es vital entender que desde el punto de vista de la psicología ambiental, el riesgo no es una cifra estadística de daño, y en base a ello, el riesgo es una construcción psicosocial y transaccional, ya que cada individuo interpreta su entorno de forma distinta y el riesgo se define por la relación entre la persona y su ambiente. Por ejemplo, imaginemos a dos personas frente a un río caudaloso. Tenemos por un lado a un pescador local que puede percibir el agua como su sustento y un entorno seguro, ya que está habituado a ella, acostumbrado a bañarse y a pescar en el río. Mientras que por otro lado tenemos a un turista que lo percibe como una amenaza mortal, porque ve que el río tiene un caudal fuerte y que tiene corrientes de agua y que no es un espacio conocido para él. En este sentido, la interpretación del peligro depende directamente de la interacción con el entorno y con nuestra cultura. Para explicar cómo la mente categoriza el peligro, utilizamos el paradigma psicométrico. Según Rodríguez, podemos evaluar atributos específicos que alteran nuestra percepción. En primer lugar, tenemos el conocimiento del riesgo y la certeza científica. Estos son vitales, ya que si la ciencia no está segura sobre los efectos de algo nuevo, la percepción del peligro aumenta. Un ejemplo sería la incertidumbre que generan las nuevas tecnologías frente a riesgos ya conocidos. De la misma manera, tenemos el factor temor y el potencial catastrófico. Estos nos explican por qué nos asusta más un evento que afecta a muchas personas de forma simultánea. Y en relación a estos surge que evaluamos el control de la situación, ya que normalmente nos sentimos más seguros conduciendo un vehículo porque tenemos el control, aunque estadísticamente sea más peligroso que los medios de transporte donde somos pasajeros. También se tiende a considerar la inmediatez de los efectos y la novedad, ya que no percibimos igual un riesgo antiguo y familiar a uno cuyos daños son tardíos. Incluso otro atributo es la voluntariedad, que esto viene a ser algo determinante, ya que aceptamos más un riesgo si es una elección propia como fumar, a diferencia de que sea una imposición ambiental como la contaminación. Y para finalizar, la gravedad de las consecuencias define nuestra cuantificación final. Por ejemplo, la diferencia entre el riesgo de fumar, que es voluntario, conocido y de efectos tardíos, frente a un accidente aéreo que es involuntario, catastrófico y de consecuencias inmediatas. Este ejemplo ilustra cómo los atributos moldean nuestra respuesta ante el peligro. Todos luchamos contra el sesgo del optimismo, que es la falsa creencia de que somos invulnerables. Un ejemplo de esto es el fumador que, aunque conoce los riesgos del cigarrillo, piensa, a mí no me va a dar cáncer porque yo tengo buena salud. Entonces, este sesgo nos hace creer que las catástrofes ambientales les pueden ocurrir a otros, pero nunca a nosotros. Por lo tanto, entender estas variables es la única forma de mejorar la gestión de la seguridad real. Es fundamental destacar que el ser humano solo se involucra en acciones protectoras cuando cuantifica el riesgo como algo específicamente ambiental. Por ejemplo, una persona solo va a comenzar a ahorrar agua o utilizarla de forma consciente cuando percibe que la escasez o la contaminación son amenazas reales para su propia supervivencia. Por ello, queda claro que si no percibimos el riesgo, simplemente no actuamos. Igualmente, la gestión de la seguridad tiene que enfocarse en la educación y la formación, ya que nuestra conducta preventiva depende totalmente de qué tan vulnerable nos sentimos ante el entorno que nos rodea. Incluso al elevar la percepción del riesgo a través del conocimiento, podemos lograr que la sociedad pase de la indiferencia a la acción proambiental. En base a todo esto, la caracterización y la cuantificación del riesgo no es solo una teoría, es la base para garantizar nuestra seguridad y la del medio ambiente. Gracias. Buenas, mi nombre es Wanda Santiago y dándole continuidad a lo expuesto por mis compañeras, yo les quiero hablar acerca de las dimensiones y el paradigma de la excepción humana. Y es que cuando hablamos del riesgo ambiental, no solo basta con entender que existe un peligro. El verdadero problema es cómo lo percibimos y cómo parece como algo muy interesante, especialmente con los seres humanos, ya que no percibimos todos el riesgo de la misma forma. Y va mucho dependiendo de la forma psicológica que tengamos con él. Y es que según Corral Verdugo y colaboraciones en el 2003, él más o menos explica de que la percepción del riesgo ambiental se organiza en una triada, es decir,
en 3 niveles, como lo vemos acá, que tenemos el riesgo personal como número 1 y es el riesgo que creemos que nos puede afectar de forma directa. Les voy a dar un ejemplo. Si vemos en las noticias que hay un derrame químico en otro país, nosotros sentimos eso como algo muy lejano. Ahora bien, si el agua es de nuestra casa que sale contaminada, inmediatamente nuestra manera de conducta cambia totalmente. Es decir, dejamos de beberla, compramos agua embotellada y sentimos preocupación. Ahora, tenemos el número 2, que sería el riesgo social, y es que cuando entendemos que el problema afecta a la comunidad o a otras personas, pero todavía no nos afecta de forma directa, es cuando nos sentimos diferentes. Y es así como tenemos el ejemplo de que sería una contaminación en otra ciudad o un incendio forestal que está en otra región. Sabemos que es grave, incluso nos puede llegar a preocupar, pero no modificamos nuestra conducta ya que lo sentimos ajeno. Y como riesgo ambiental, esto es un poco más amplio, ya que refiere a los problemas globales como los cambios climáticos, las guerras nucleares, esta destrucción de ecosistemas y la extinción de las especies. Y es que ocurre algo muy importante a nivel psicológico. El riesgo se percibe de manera como grande, como abstracta. Y es por eso que el proceso del cerebro a todo esto lo puede procesar como algo lejano o poco real. Cabe destacar que, como mencionaba anteriormente, que todo va todo dependiendo de cuáles de esta triada que dice es cómo se percibe realmente o la dimensión del paradigma según la excepción o la percepción humana ante estos riesgos. Dándole continuidad al mismo tema, ahora la pregunta es ¿por qué reaccionamos tarde? Y es que esto se llama el paradigma de la sección humana, y es que este paradigma explica cómo el ser humano tiende a pensar que la naturaleza puede dañarse, pero nosotros siempre vamos a encontrar una solución tecnológica o que no seremos afectados directamente. La naturaleza puede dañarse, pero nosotros siempre encontraremos una solución. Esta, entre otras palabras, puede decir que nosotros creemos que somos diferentes al resto del ecosistema. Nos sentimos separados de la naturaleza, por decirlo así. Pero muchas personas pueden pensar que el cambio climático existe, pero no me pasará a mí, que eso ocurrirá dentro de muchos años. También se puede decir que la ciencia lo resolverá, ya que esto causa un ejemplo o un efecto de desconexión. Un ejemplo claro puede ser, imagínate ver un incendio por la televisión, puede generar interés. Sin embargo, no es como estar ahí oliéndolo, el humo por la ventana de tu casa, que a diferencia, eso sería o generaría una acción inmediata. En cambio, a nivel psicológico se puede decir que esto mismo explicado se puede llamar como el efecto de desconexión, que mientras el riesgo es lejano, lo percibimos como una información, pero cuando se vuelve cercano, es cuando realmente allí se siente como una amenaza. Y bueno, y ahí es cuando efectivamente sentimos amenaza, acción, reacción, y es que actuamos. Es importante destacar que el problema ambiental no es solo algo ecológico, es psicológico. Las personas no ignoran el riesgo porque no sepan que existe, lo ignoran porque lo sienten lejano o no lo sienten cercano. Y es por eso que la humanidad suele reaccionar tarde ante un desastre ambiental. Primero lo entienden con la razón, pero solamente cambia cuando se vive bajo la experiencia propia. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosmary Trujillo. Yo les voy a conversar un poco sobre las variables moduladoras. En este punto es importante comprender que la percepción del riesgo ambiental no depende únicamente de la información objetiva o de los datos científicos disponibles, sino que está profundamente influida por factores sociales, educativos y por supuesto culturales. En este sentido, el riesgo es considerado, tal como se mencionó antes, una construcción psicosocial, ya que cada persona interpreta el riesgo de acuerdo con su experiencia, con su contexto y nivel de conocimiento, tal como lo plantea Peter Zimmerman, quien sostiene que la percepción del riesgo es un proceso transaccional entre el individuo y su entorno. En primer lugar, una de las variables más relevantes es el nivel educativo. La educación permite a las personas identificar y, por supuesto, comprender riesgos que no son visibles de manera inmediata, como la radiación, como por ejemplo los gases tóxicos o como por ejemplo la contaminación ambiental.
Cuando una persona tiene mayor acceso a información científica y formación también ambiental, desarrolla una mayor conciencia basada evidentemente en el conocimiento, en esta información preventiva y conductas de autocuidado. Según Víctor Corral Verdugo, la educación ambiental favorece la toma de decisiones responsables y el desarrollo de conductas que son ecológicas y orientadas a la prevención del riesgo. En segundo lugar, encontramos la vulnerabilidad socioeconómica, la cual, por supuesto, influye directamente en la percepción y exposición al riesgo. Hoy sabemos que las comunidades con menos recursos económicos suelen vivir en contextos donde el peligro ambiental es mucho más significativo, como zonas, por ejemplo, contaminadas, como áreas que son propensas a desastres naturales o con espacios con una pobre o poca infraestructura. En estos casos, las personas priorizan la supervivencia inmediata, lo que puede, por supuesto, disminuir la percepción del riesgo a largo plazo. Como señala Gabriel Moser, la desigualdad social incrementa o aumenta la exposición real a los riesgos ambientales y limita la capacidad de prevención. Otro factor indispensable es la indefensión aprendida. Este concepto hace referencia a esta percepción de que no existe control sobre el entorno, que la realidad nos está superando, lo que genera, por supuesto, resignación y disminuye la conducta preventiva. Cuando las personas han vivido situaciones repetidas de alto riesgo, sin soluciones que sean efectivas o que sean palpables, pueden llegar a pensar que cualquier esfuerzo es completamente inútil. De acuerdo con Albert Bandura, la percepción de autoeficacia y control influye directamente en la forma en la cual las personas enfrentan los riesgos y toman decisiones para protegerse. Asimismo, las actitudes grupales y sociales juegan un papel indispensable fundamental. Las creencias, las normas y los valores de un grupo influyen en cómo se perciben y cómo se gestionan los riesgos. Por ejemplo, en comunidades donde el cuidado ambiental es una norma social, las personas tienden a adoptar conductas más responsables, como el reciclaje o como la reducción de residuos. En cambio, en contextos donde estas prácticas no son tan valoradas, tan significativas, no están tan presentes, la percepción del riesgo puede disminuir. En este sentido, Corral Verdugo plantea que el comportamiento ambiental no solo es individual, sino que también es social y, por supuesto, cultural, tal como mencionábamos al principio. Finalmente, comprender estas variables moduladoras es fundamental para poder diseñar programas de educación ambiental e intervención psicosocial efectivas, ¿de acuerdo? No basta con informar a la población sobre los riesgos, sino que es necesario considerar su contexto, su nivel educativo, sus creencias y, por supuesto, sus experiencias, porque de esta manera pudiésemos promover conductas que sean preventivas y fortalecer en este caso la resiliencia comunitaria y mejorar la calidad de vida pues de cada uno de los contextos donde estamos interviniendo. Hola, saludos, mi nombre es Fraser Iglesias, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Yacambú y hoy vamos a hablar sobre gestión de riesgo de la percepción en la conducta. Debemos de profundizar en un proceso fundamental, la gestión de riesgo. Hablando de riesgo, que es algo latente que siempre va a estar presente. Ahora, dentro de la psicología, el gran reto que enfrentamos no es simplemente que una persona logre identificar una amenaza. El verdadero desafío es cómo pasamos de esa percepción inicial del procesamiento cognitivo a una acción segura de un proceso adaptativo. No nos sirve de nada percibir el riesgo si esa percepción no se traduce en una conducta que nos proteja. La conducta ecológica responsable es ser el objetivo principal y el paso más esperado de una percepción correcta, es lo que llamamos la conducta ecológica responsable. O sea, psicológicamente hablando, la SER
no es solo una acción aislada, es una modificación conductual consolidada. En el momento en el que el individuo, después de hacer una evaluación cognitiva precisa de su entorno, internaliza hábitos proambientales y hace una postura de responsabilidad activa frente a lo que los rodea. La educación ambiental como herramienta cognitiva. ¿Cómo logramos que la población adopte esta postura, esta conducta? Aquí es donde entra nuestra principal herramienta, que es la educación ambiental. Desde nuestra área, no la vemos solo como la entrega de información, sino como una estrategia de reestructuración cognitiva. Su propósito es romper procesos cognitivos como la negación o el exceso de confianza, para lograr que la percepción subjetiva de las personas, del individuo, se calibren y se eleven para conseguir la modificación y la corrección del proceso. La intervención psicológica. Cuando llevamos esto a nivel macro y trabajamos con grupos, aplicamos la intervención psicosocial comunitaria para reducir el riesgo. Esto lo hacemos en 4 fases metódicas. La 1, el diagnóstico, donde evaluamos las representaciones sociales, creencias y vulnerabilidades de esta población. La 2, el diseño, donde planificamos estrategias hechas a la medida y sus dinámicas grupales. 3, la ejecución está en la movilización y el empoderamiento de la comunidad. Y en la 4, la evaluación, en donde medimos si realmente logramos el cambio autodidáctico respecto a la respuesta al riesgo y a la vulnerabilidad. Para concluir, podemos hablar de esta reflexión. Manejar la percepción subjetiva se ajuste a la realidad objetiva. No es solo teoría psicológica, sino que es el pilar fundamental para la resiliencia y la supervivencia colectiva. Si entendemos el peligro tal cual como es, podemos organizarnos y actuar al tiempo para protegernos realmente. Gracias.